Un nuevo capítulo se abre en la historia del Vaticano. Ha sido elegido un nuevo papa, León XIV. Procedente de Augusta, este líder espiritual se convierte en el segundo pontífice de origen estadounidense en asumir el trono de San Pedro. Su elección no solo genera expectación en el mundo católico, sino que despierta preguntas profundas. ¿Será este el guía al que hacía alusión Nostradamus en sus visiones, en medio de una época marcada por la confusión doctrinal y el enfriamiento de la fe? Muchos ven en él una posible luz en medio de la oscuridad, un faro en tiempos de división espiritual. Algunos estudiosos de profecías antiguas han comenzado a vincular su ascenso con antiguas escrituras que hablaban de un pastor venido de tierras lejanas, que surgiría en momentos de gran agitación moral y pérdida de rumbo espiritual. Esta interpretación, aunque debatida, añade un aura de misterio y expectativa en torno al nuevo pontífice. Estaremos ante el cumplimiento de una señal anunciada siglos atrás. Solo el tiempo revelará su verdadero papel en esta encrucijada histórica. Para comprender el alcance de su elección, es fundamental conocer la trayectoria de León XIV. Antes de llegar al Vaticano, fue un entregado misionero en Perú, donde dedicó varios años a labores pastorales en comunidades necesitadas, desarrollando una sensibilidad única hacia los desafíos sociales y espirituales de los más humildes. Su servicio lo llevó, posteriormente, a liderar a los agustinianos, demostrando un compromiso inquebrantable con la misión evangélica. Su infancia transcurrió en un hogar profundamente religioso, donde desde muy joven mostró inclinaciones por la vida espiritual. Su formación comenzó en un seminario agustiniano donde destacó por su disciplina y reflexión, y más tarde se trasladó a la Universidad de Villanova, en Pensilvania. Allí no solo se graduó con un doctorado en matemáticas, sino que también profundizó en los estudios filosóficos, logrando unir razón y fe de manera ejemplar. Este equilibrio intelectual lo ha convertido en una figura capaz de dialogar con el mundo moderno sin renunciar a los valores tradicionales. El camino espiritual de León XIV comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 1977, cuando se integró formalmente a la Orden de San Agustín en la ciudad de San Luis, bajo la jurisdicción de la provincia conocida como Nuestra Señora del Buen Consejo, con sede central en Chicago. Tan solo 24 horas después, realizó su primera promesa religiosa, un acto profundamente simbólico que reflejaba su total dedicación a la vida consagrada. Este paso fue el inicio de un compromiso que iría madurando con el tiempo, hasta consolidarse de manera definitiva. Luego de años de formación y servicio, el 29 de agosto de 1981, realizó sus votos solemnes, sellando así su entrega total al llamado divino. Este acto no solo confirmó su fidelidad a la orden agustiniana, sino que también evidenció una espiritualidad forjada en la humildad, la disciplina y el amor por el prójimo. Cada etapa de su crecimiento vocacional fue marcada por una firmeza que lo diferenciaba desde entonces como un futuro líder espiritual de gran alcance. Su ordenación sacerdotal se celebró el 19 de junio de 1982 en la ciudad de Roma, un lugar que, sin saberlo, se convertiría décadas después en el epicentro de su misión más trascendental. La ceremonia fue dirigida por el arzobispo Jean Jadot y tuvo lugar en el renombrado Colegio de Santa Mónica, una institución emblemática que ha sido testigo de numerosas vocaciones a lo largo de la historia. Ese momento representó mucho más que una ceremonia religiosa. Fue el punto de partida de un sendero que lo llevaría a escalar posiciones dentro de la estructura eclesiástica hasta alcanzar el liderazgo supremo de la Iglesia. Desde aquel día, León XIV comenzó a desempeñar un papel activo en el servicio pastoral y teológico.
Su paso por Roma no solo lo conectó con los centros neurálgicos del catolicismo, sino que también le permitió comprender en profundidad la dimensión universal de la Iglesia, sentando así las bases de una visión global que hoy marca su pontificado. Aquella consagración fue, en retrospectiva, una profecía silenciosa del rol que estaba destinado a cumplir. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale del video. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. 5 años más tarde, en 1987, León XIV presentó una destacada tesis doctoral que abordaba el papel esencial de la oración comunitaria dentro de su congregación. Este trabajo fue valorado por su profundidad teológica y su aplicación práctica en contextos pastorales reales. Gracias a esta contribución intelectual, fue designado director de vocaciones y responsable de misiones en la provincia agustiniana Mother of Good Counsel, situada en el estado de Illinois. Su enfoque innovador y su capacidad para inspirar nuevas generaciones de religiosos lo consolidaron como un referente entre sus pares. Ese mismo año, el 30 de septiembre, el Papa Francisco le confirió el título de cardenal durante una ceremonia solemne. Le fue asignada la diócesis de Santa Mónica, un lugar cargado de simbolismo que asumirá formalmente el 28 de enero de 2024. Desde ese momento, todas las miradas del mundo religioso comenzaron a fijarse en él. Su carisma sereno y su formación sólida generaron altas expectativas sobre el tipo de transformación que podría impulsar en la Iglesia global. Desde que asumió responsabilidades como alto representante eclesiástico, León XIV no tardó en involucrarse en los espacios estratégicos de mayor influencia en la Santa Sede. Fue una presencia constante y destacada en las misiones apostólicas del Papa, así como en los encuentros de reflexión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, centrada en el tema de la sinodalidad, llevada a cabo entre octubre de 2023 y octubre de 2024 en Roma. Su participación activa no pasó desapercibida. Mostró un estilo de liderazgo basado en el diálogo, la escucha comunitaria y una firme conciencia sobre los desafíos espirituales y culturales que enfrenta la Iglesia en la actualidad. Su papel en estos eventos evidenció no solo su preparación intelectual y pastoral, sino también una sensibilidad poco común para mediar entre tradición y renovación. Quienes compartieron estas jornadas con él aseguran que su voz, serena pero firme, se convirtió en un puente entre generaciones de creyentes y posturas diversas dentro de la institución. En un momento donde muchas estructuras buscan redefinirse, León XIV
ha demostrado tener la capacidad de integrar lo antiguo con lo nuevo sin perder la esencia del mensaje cristiano. El 4 de octubre de 2023, el Papa Francisco lo designó como miembro del Dicasterio para la Evangelización, uno de los organismos más decisivos dentro del Vaticano. Este dicasterio tiene bajo su responsabilidad una variedad de áreas cruciales, desde la difusión inicial del Evangelio en territorios nuevos hasta el acompañamiento formativo de comunidades emergentes, pasando por cuestiones vinculadas a la educación, la cultura y la vida consagrada. Incluso gestiona aspectos administrativos y normativos del Estado de la Ciudad del Vaticano. Este nombramiento reflejó un gesto de profunda confianza por parte del Sumo Pontífice, posicionando a León XIV como una figura clave en la expansión del mensaje cristiano en tiempos de cambio. Su perfil multifacético, teólogo, misionero, educador y pastor, lo convierte en una voz capaz de dialogar tanto con estructuras tradicionales como con las nuevas generaciones sedientas de espiritualidad con sentido. El 6 de febrero del presente año, León XIV recibió un nuevo reconocimiento. Fue promovido por el Papa Francisco a la Orden de los Obispos, asumiendo el título correspondiente a la Iglesia Suburbicaria de Albano. Apenas 3 días después, el 9 de febrero, participó activamente en la Eucaristía oficiada por el Papa en la Plaza de San Pedro, una ceremonia significativa celebrada en honor a las Fuerzas Armadas durante el marco del Año Santo de la Esperanza. Su figura comenzó a volverse más visible en momentos clave de la vida eclesial. Durante una etapa delicada, cuando su predecesor fue hospitalizado en el Hospital Gemelli, León XIV fue quien tomó la iniciativa de presidir el rezo del Rosario por la salud del Papa el 3 de marzo frente a miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Estos gestos, llenos de significado, fueron interpretados como señales de una transición espiritual en curso, en la que un nuevo liderazgo se estaba gestando, marcado por el servicio silencioso y la entrega desinteresada. El anuncio de su elección como Papa tomó por sorpresa incluso a los más expertos en temas vaticanos. El sacerdote encargado de traducir la noticia al público internacional no ocultó su asombro. Este es un cardenal que casi nadie conocía. No figuraba entre los favoritos ni en los análisis más elaborados, pero los caminos del cielo no siempre siguen la lógica humana. Estas palabras resumieron lo que muchos comenzaron a intuir, que su elección respondía a una necesidad más profunda, quizás más espiritual que política. La elección de un pontífice proveniente de América del Norte representó un giro inesperado y al mismo tiempo un llamado a mirar más allá de las estructuras habituales de poder. Simbolizó una apertura, un intento de acercar la Iglesia a realidades que durante mucho tiempo se sintieron distantes del corazón romano. Su designación fue, para muchos creyentes, un recordatorio de que la providencia actúa más allá de las predicciones humanas. León XIV, miembro de la Orden de San Agustín y experto en derecho canónico, construyó su vocación en medio de comunidades vulnerables. Su enfoque siempre fue hacia lo interior. En lugar de buscar reconocimiento o prestigio, optó por servir desde la discreción, abrazando una vida de sencillez y cercanía. A lo largo de su trayectoria, jamás persiguió cargos de poder, pero su firme deseo de renovar la estructura eclesial siempre estuvo presente, alimentado por una espiritualidad profunda y comprometida. Los que lo conocieron antes de su elección afirman que su vida estaba marcada por una rutina humilde, sin adornos ni pretensiones. Vivía al margen de los reflectores, entregado a causas pastorales silenciosas. Sin embargo, en el momento justo, cuando la Iglesia enfrentaba uno de sus mayores desafíos espirituales contemporáneos,
Su figura emergió como respuesta a una necesidad urgente, un liderazgo espiritual auténtico, sin máscaras ni intereses personales. Desde el inicio de su pontificado, se percibe una continuidad espiritual con el papado anterior, pero también una energía distinta, orientada a un estilo de liderazgo más cercano, accesible y humano. Quienes comparten el día a día con él, relatan que aún se le puede ver comiendo con sencillez en la comunidad agustiniana de Roma, compartiendo el pan y lavando sus propios utensilios, sin ninguna pompa innecesaria. Esta actitud ha tocado profundamente a muchos dentro y fuera del clero. Un sacerdote de su orden destaca su estilo de liderazgo adaptable. No impone, escucha, no controla, acompaña. Sabe cuándo estar en silencio y cuándo hablar con firmeza. Su vestimenta también refleja esta flexibilidad. Puede asistir a una ceremonia solemne con vestimentas litúrgicas tradicionales y al día siguiente mezclarse con fieles en una parroquia de barrio usando ropa sencilla. Su lenguaje es claro, quiere estar cerca de la gente real, en los lugares donde la fe se vive con lucha y esperanza. El mensaje que transmite León XIV está cargado de urgencia espiritual. Sabe que el mundo atraviesa un período de profunda incertidumbre, donde las creencias tradicionales son cada vez más cuestionadas, especialmente en regiones occidentales. Por eso, su enfoque no es condenar, sino acompañar y ofrecer respuestas que conecten con el corazón humano. Reconoce que la Iglesia necesita una renovación interna que no niegue su identidad, pero que abrace los desafíos del presente. Para muchos, su pontificado representa una oportunidad de reencuentro entre la espiritualidad y la realidad cotidiana. Su visión no se basa en nostalgia por el pasado, sino en una fe viva que mira hacia adelante, con los pies en la tierra y el alma abierta a lo trascendente. León XIV se presenta como un guía dispuesto a tender puentes donde antes solo había muros, y a despertar una nueva esperanza en medio de la confusión del mundo moderno. La participación en actividades religiosas ha caído notablemente en las últimas décadas. El número de vocaciones sacerdotales también ha disminuido de forma alarmante, mientras muchos principios fundamentales de la doctrina cristiana son ahora cuestionados incluso desde el interior de las propias comunidades de fe. A esto se suman debates intensos sobre temas como el rol de la mujer dentro de la Iglesia, la identidad de género y los lamentables escándalos que han marcado profundamente la confianza de los fieles. Esta situación ha provocado una fragmentación en el tejido espiritual que antes unía a millones bajo una misma creencia. Curiosamente, este panorama desalentador ya había sido vislumbrado por el enigmático Nostradamus, quien habló de una era en la que una gran institución religiosa se vería envuelta en turbulencias internas. Según sus escritos, sería guiada por figuras desconectadas del propósito espiritual original. En medio de esta tormenta, aparece la figura del Papa León XIV, un líder inesperado que para muchos representa la posibilidad de restaurar la esperanza y traer una nueva luz donde solo hay confusión. El mensaje de León XIV no es solamente el de un pontífice, es el eco de una búsqueda colectiva por significado en tiempos donde la fe parece desdibujarse. Él encarna una reacción natural ante una época que clama por guía, donde muchos se sienten espiritualmente extraviados. Este contexto global de desconexión ha sido advertido en antiguas profecías como la de Nostradamus, quien mencionó que, en tiempos de desesperanza y conflicto, aquel que domine los elementos de la guerra buscará también el dominio del cielo, en una simbólica lucha por lo trascendental. Las visiones del profeta francés apuntaban a una etapa en la que la Iglesia enfrentaría una persecución creciente.
Y esa advertencia resuena hoy con fuerza, no como una predicción lejana, sino como una posible lectura de los acontecimientos actuales. El liderazgo espiritual de León XIV podría representar el contrapeso necesario en este ambiente de duda y desorientación religiosa. A nivel geopolítico, el planeta parece caminar sobre una delgada línea que separa la estabilidad del caos. El conflicto en Ucrania continúa intensificándose, mientras en el Medio Oriente las tensiones aumentan sin tregua. El oeste asiático tampoco se mantiene al margen. Nuevos focos de fricción emergen en una región históricamente compleja. A esto se suman transformaciones drásticas en alianzas militares y estrategias internacionales. Estamos presenciando el desarrollo de armas de largo alcance cada vez más precisas, apoyadas por sistemas de inteligencia artificial que amplifican su eficacia. Incluso el espacio, antes asociado al progreso científico y la exploración pacífica, comienza a mostrar signos de militarización, con la posibilidad de enfrentamientos que trasciendan la atmósfera terrestre. En este escenario, la religión no escapa del conflicto. Comunidades creyentes en diversas partes del mundo viven situaciones de represión, hostilidad y exclusión simplemente por mantener su fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia, un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Casos de marginación, detención y represalias contra cristianos se multiplican en diferentes regiones. Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, refleja una tendencia que preocupa a líderes religiosos y organizaciones humanitarias. Al mismo tiempo, emergen figuras de poder que, bajo discursos ambivalentes, generan desorientación entre los fieles. Es en este punto donde algunas interpretaciones señalan la aparición de la llamada falsa trompeta, una metáfora que alude a liderazgos confusos o desviados de la verdad espiritual. El término bizancio, asociado simbólicamente con la Iglesia occidental, aparece en varias interpretaciones proféticas como representación de estructuras eclesiásticas tradicionales. En este contexto, se sugiere que la antigua ciudad experimentará una modificación profunda en su normativa, lo cual puede interpretarse como una transformación doctrinal dentro del mundo cristiano contemporáneo. ¿Podría tratarse de reformas internas recientes o de un giro en la forma de comprender la autoridad religiosa? Desde Egipto, cuna de antiguas civilizaciones y símbolo de poder espiritual en múltiples textos sagrados, surge una figura determinada a generar cambios. La eliminación de decretos históricos ha reconfigurado no solo el panorama financiero, sino también estructuras políticas y sociales de gran peso. Esta agitación ha sido vista por algunos estudiosos como parte de una cadena de eventos que apunta a una prolongada inestabilidad institucional, donde viejas estructuras se ven sacudidas por fuerzas impredecibles. En ese mismo sentido, la noción de trompeta falsa podría extenderse a movimientos o voces que, bajo apariencia de verdad, generan división dentro de las comunidades creyentes. En este escenario desafiante, León XIV emerge como un actor crucial, especialmente por su implicación activa en procesos de reforma y diálogo sobre la sinodalidad, es decir, una forma de gobernanza basada en la participación y la escucha del pueblo de Dios. La reforma eclesiástica en curso no solo está transformando la forma en que se toman decisiones, sino también la manera en que la autoridad es comprendida dentro de la Iglesia.
Bajo el liderazgo de León XIV, estas modificaciones podrían adquirir un impulso definitivo. Los recientes ajustes en estructuras canónicas y enfoques doctrinales tal vez no sean simples reformas administrativas, sino señales de un cambio más profundo. Uno que implica reconfigurar el papel de la Iglesia en un mundo moderno, fragmentado y muchas veces indiferente a lo sagrado. Nostradamus ya anticipaba un momento en que el cielo sería escenario de señales de fuego y donde los poderosos dominarían desde lo alto. ¿Podría este simbolismo aludir a un posible uso de armas en órbita o a fenómenos más metafóricos como la vigilancia global y la supremacía tecnológica? Lo cierto es que, ante la amenaza de conflictos extendidos, el papel de la fe como guía espiritual se vuelve más crucial que nunca. El tema de la persecución a la Iglesia ha sido central en muchas interpretaciones de textos proféticos. Ya sea a través de represión directa o mediante el descrédito público, las comunidades cristianas se ven desafiadas por un entorno que muchas veces ridiculiza o ignora sus valores fundamentales. Esta presión creciente no solo afecta a los líderes, sino también a los fieles comunes, que se ven obligados a defender sus creencias en ambientes hostiles. La mención a la opresión de la Iglesia en contextos proféticos cobra un nuevo significado al observar la actualidad. No se trata solo de ataques físicos, sino también de una guerra silenciosa. La pérdida del sentido espiritual en sociedades saturadas de información, pero carentes de orientación trascendental. Es en esta encrucijada donde el mensaje de León XIV podría resonar como una respuesta que trasciende el tiempo y el espacio, conectando con esa necesidad humana eterna de esperanza, verdad y propósito. León XIV accede al papado en un contexto de creciente hostilidad hacia el cristianismo en diversas regiones, tanto por presiones externas como por crisis morales internas. En medio de tensiones globales, conflictos bélicos y un rechazo creciente a autoridades religiosas tradicionales, muchos creen que nos aproximamos a la época descrita por Nostradamus. Después de haber mantenido el trono papal durante 17 años, el poder cambiará de manos en múltiples ocasiones en un breve lapso. Desde el instante en que se elija a un nuevo líder, surgirán cambios significativos. Algunos analistas han enlazado este momento con la llegada de un pontífice que se apartará de las tradiciones convencionales. Leo XIV, un estadounidense con experiencia como misionero y un enfoque reformista, parece encajar en la descripción de un individuo que desafía la norma. Su manera de ser y su perspectiva son ciertamente únicas, distanciándose de muchos que le precedieron. ¿Se podría concebir a este singular personaje en el papel de alcalde? Un religioso célibe enfrentará su destino a escasas leguas de Roma, mientras que un alto dignatario será condenado por un delito. La Iglesia Católica atraviesa un momento de gran crisis y el poder terrenal se encuentra tambaleándose. Aunque Paul no alude explícitamente a un rol particular, la situación es un reflejo de la Iglesia en agitación y un liderazgo en jaque. Con las autoridades seculares en declive y las instituciones globales amenazadas, la Iglesia se halla nuevamente en el epicentro de conflictos culturales. La reciente ascensión de Leo XIV, tras años de un servicio discreto, podría anticipar un periodo turbulento. Nostradamus no mencionó individuos en particular, pero su mensaje fue diseñado para resonar a lo largo del tiempo, cobrando sentido cuando surgieran ciertas señales. Temas como la crisis espiritual, el liderazgo desconocido, la persecución de los creyentes y la metamorfosis de la Iglesia se vuelven extrañamente pertinentes en la actualidad. La llegada de Leo XIV no debe ser vista solo como el cumplimiento de una profecía, sino como el inicio de múltiples convergencias simultáneas. Su trayectoria,
El contexto actual y la delicada situación mundial sugieren que podríamos estar adentrándonos en el capítulo que Nostradamus nos advirtió sobre los tiempos finales. Es fundamental que se mantenga atención a las señales que se consideran indicadores de estos momentos críticos. Una vez que comiencen a manifestarse, será una clara señal de que el día del Señor se acerca inexorablemente. La profecía de Nostradamus se está materializando. Un primer indicio de esto son los conflictos bélicos y las noticias alarmantes que nos rodean. La Biblia ya anticipó que en los tiempos finales se presentarían períodos caóticos, caracterizados por peligros inminentes. Por lo tanto, no deberíamos asombrarnos al observar cómo el mundo enfrenta una situación cada vez más crítica. Cristo advirtió sobre guerras y rumores de guerras, así como sobre el enfrentamiento entre naciones. Hoy en día, la mayoría de los titulares se centran en la posibilidad de un conflicto global, ya sea por tensiones latentes o conflictos en curso. Todos debemos estar al tanto de la dinámica que pudo haber llevado a una tercera guerra mundial. No hay duda de que estos sucesos bélicos son parte de lo que se avecina, ya que Jesús enseñó que los conflictos serían un precursor de su regreso. Él aseguró que las naciones se enfrentarían entre sí y que los reinos también estarían en oposición. En el libro de Apocalipsis se menciona un jinete simbólico que representa la guerra, simbolizando la pérdida de la paz en el mundo. Esto sugiere que en el futuro se producirán al menos un nuevo conflicto de gran escala. No hay escritura que asegure un número limitado de guerras mundiales. Las dos guerras previas no se mencionan de manera directa en la Biblia, lo que deja abierta la interpretación de que podrían ocurrir otras antes de un desenlace definitivo. Aunque se anticipa al menos un nuevo conflicto bélico de gran magnitud, el desenlace es claro: la justicia triunfará, ya que Cristo, el Rey de Reyes, finalmente vencerá a sus oponentes. Además, es relevante señalar que tras su reino de 1000 años se dará otra rebelión, que podría tomar la forma de un conflicto global dirigida por Satanás al ser liberado. Cristo rápidamente aplasta la insurrección, dictando un veredicto definitivo sobre Satán, lanzándolo junto con la bestia, el anticristo y el falso profeta al lago de fuego. Conocemos el desenlace, entendemos cómo finaliza todo, pero no hay motivo para angustiarse. En Mateo 6, 25-26 se nos recuerda que no debemos preocuparnos por lo cotidiano, como la comida o la ropa. La existencia va más allá de lo material. Observa a los pájaros, no siembran ni cosechan, y sin embargo, tu Padre Celestial les da de comer. ¿Acaso no vales más que ellos? Un segundo indicio es la aparición de un líder mundial. Este individuo manejará una economía global, actuando como un dictador que controla todo el comercio. Para asegurar la lealtad de la gente, impondrá un sistema donde, sin su aprobación, no se podrá comprar ni vender. Aunque la Biblia no menciona un término exacto para este fenómeno, ofrece evidencias que nos permiten insinuar lo que sucederá durante el reino del Anticristo. En ese tiempo, será necesario contar con un sistema específico para realizar transacciones. En Apocalipsis 13:17 se aclara que nadie podrá adquirir o vender sin tener esta marca, que representa el nombre de la bestia o su número. Algunos optarán por rechazar esa marca y sufrirán las consecuencias. El control gubernamental será global, ya sea que exista una figura oficial de gobierno o no. En este contexto, un sistema de identificación será esencial para participar en la economía. No obstante, la Biblia no sugiere la existencia de una única moneda. La realidad actual muestra que las transacciones se realizan en diversas divisas, ya sea mediante tarjetas de crédito o plataformas digitales, lo que abre un abanico de posibilidades sobre cómo podría implementarse este marco en el futuro.
Piensa en cómo podrías prepararte para lo que está por venir. No se necesitaría una única moneda para que se cumpla la profecía relacionada con el sistema de control del anticristo, aunque una posibilidad existe. Lo que resulta evidente en estos eventos venideros es que quienes vivan durante el tiempo de tribulación tendrán que tomar decisiones difíciles. Quienes se nieguen a aceptar al anticristo y lo rechacen, tendrán que enfrentar sufrimiento, persecución y privaciones extremas. Por otro lado, aquellos que reconozcan a Cristo en esos momentos difíciles mantendrán su fe y optarán por superarse. Se observa también el fenómeno de corazones que se enfrían. Esto es algo que todos podemos percibir en nuestro entorno actual. Cuando reflexionas sobre ciertos pasajes, como Mateo 24, 10, 12, se presentan inquietantes imágenes. Muchos abandonarán su fe, se perjudicarán y se odiarán entre sí. A medida que crezca la maldad, el amor de muchos se enfriará. La tecnología ha traído consigo tanto avances como efectos adversos. Parece evidente que una de las principales causas del enfriamiento del amor entre las personas proviene de estos avances. En 1 Corintios 13:2 se nos enseña la importancia del amor. Incluso teniendo el don de profecía o fe suficiente para mover montañas, si carecemos de amor, no somos nada. Este enfriamiento provoca que unos se hagan daño a otros. En Mateo 24:10 se reitera el abandono de la fe y el creciente odio. Este último es el resultado de un amor superficial. La falta de amor genuino genera un ambiente hostil, donde el amor se transforma en resentimiento. Jesús advierte que la proliferación del odio, surgida del enfriamiento del amor, se origina en la impunidad. Esta reflexión nos invita a considerar cómo, debido a la disminución del amor, la impunidad se ha vuelto común. La raíz de esta falta de amor en la comunidad hacia los demás radica en una profunda desconfianza hacia la autoridad. Reflexionemos sobre la impunidad. En su esencia radica una intensa aversión hacia la autoridad, especialmente la divina. Esta actitud revela un rechazo a someterse a leyes externas, prefiriendo en cambio regirse por nuestra propia voluntad. No voy a aceptar más la imposición de normas ajenas. Como Jesús advierte, un amor indiferente emerge del aumento de la impunidad y nuestro reto es ascender de alguna manera en busca del auténtico amor. Es imperativo hallar nuestro equilibrio. Es fundamental confrontar la arrogancia, el orgullo y esa autosuficiencia que anida en nuestros corazones. Esa voz interna que dice, no me someteré. La autoridad, particularmente la de un ser supremo, nos desagrada. La impunidad revela el deseo de dictarnos nuestras propias normas, de definir quiénes somos y qué valor tienen nuestras acciones. Al sucumbir a esta mentalidad, nos distanciamos de Cristo y del Espíritu Santo, resultando en un vacío afectivo. En 2 Timoteo 3:1-5 se predice un futuro difícil. Las personas se tornarán egoístas, avariciosas, orgullosas, desobedientes, carentes de amor, crueles y amantes del placer en lugar de serlo de Dios. Aunque aparenten ser devotas, rechazan el verdadero poder divino. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo alerta sobre un estado de apostasía. No es simplemente un desacuerdo superficial, sino una rebelión total contra lo sagrado. En un mundo que repudia lo justo mientras abraza la injusticia, debemos prepararnos para enfrentar desafíos profundos. La desviación de los principios evangélicos es una clara señal de este distanciamiento. Reflexionemos sobre cómo esta realidad nos envuelve y cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe. Descubre cómo la historia de la apostasía nos revela la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe. Tras el establecimiento de la Iglesia por el Salvador, su legado se vio afectado tras el fallecimiento de él
y de sus apóstoles. Los hombres alteraron las enseñanzas del Evangelio y transformaron ilegalmente la estructura de la Iglesia y las ordenaciones sacerdotales. Durante este periodo de confusión, las personas carecieron de la orientación divina de profetas vivos. Se crearon numerosas comunidades religiosas, pero éstas no poseían el poder sacerdotal necesario para guiar a la humanidad hacia un verdadero entendimiento de Dios y de Jesucristo. Muchas partes de las Sagradas Escrituras fueron distorsionadas o se perdieron, y no había autoridad para impartir el don del Espíritu Santo ni realizar otras ordenaciones. Actualmente, hemos visto la restauración del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, al igual que la Iglesia antigua, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días enfrentará desafíos que podrían llevar a una apostasía. Las Escrituras garantizan que la Iglesia no será destruida otra vez. A pesar de que no habrá un nuevo periodo de apostasía general, debemos protegernos continuamente contra la apostasía personal. Esto se logra al cumplir nuestros convenios, obedecer las ordenaciones, seguir a los líderes de la Iglesia, participar en el sacramento y reforzar nuestro testimonio mediante el estudio diario de las Escrituras, la oración y el servicio comunitario. Un factor clave en este análisis es el sorprendente crecimiento tecnológico. La velocidad de los avances tecnológicos, desde sus inicios hasta la sofisticación digital actual, demuestra la innovación y la exploración constante del ser humano. Este desarrollo también se relaciona con la profecía en la Biblia sobre la marca de la bestia, como se menciona en el libro de la Revelación 13, 16, 17. La infraestructura necesaria para que el anticristo ejerza su poder, control y supervisión ya está establecida. Con el avance acelerado de la tecnología, se hace evidente la proximidad de la realidad descrita en el libro de Apocalipsis. La red de Internet se ha expandido, llegando a cubrir casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Los dispositivos inteligentes, desde smartphones hasta sistemas de hogar inteligente, se están integrando en nuestra sociedad de manera rápida. ¿Tienen estos avances relación con las profecías bíblicas? Algunos pueden recordar las advertencias dadas a Daniel hace más de 25 siglos. En Daniel 12:4 se menciona que al final de los tiempos muchos viajarán y el conocimiento se multiplicará. Hoy vemos que la humanidad puede desplazarse a través del planeta en cuestión de horas, mientras que en eras pasadas esos mismos viajes tomaban meses o incluso años. Hasta el año 1900, los avances científicos se duplicaban aproximadamente cada siglo. Sin embargo, a partir de 1950, los descubrimientos se duplicaban cada 25 años, y en 2000 el ritmo ya era de un año. En la actualidad, el avance del conocimiento se produce casi a diario. En su libro Future Shock, publicado en 1970, Alvin Toffler analizó los efectos del rápido desarrollo tecnológico observado en las décadas de los 50 y 60. A medida que la tecnología transformaba la sociedad a un ritmo vertiginoso, algunos individuos se sentían desbordados, incapaces de adaptarse a la velocidad del cambio. Este malestar y confusión se conoció como Future Shock. A pesar de que Toffler no empleó referencias bíblicas en su obra, el concepto resonó con ideas expresadas en trabajos como Late Great Planet Earth, de Hal Lindsey, que también se publicó en 1970. Lindsey hizo frecuente alusión a Daniel 12:4 como una profecía que anticipa el acelerado avance tecnológico que hoy experimentamos. Es importante reflexionar sobre cómo estos desarrollos pueden influir en nuestra comprensión del futuro y de las advertencias presentes en textos antiguos. Explora cómo la inteligencia artificial ha transformado el panorama laboral, especialmente en campañas asociadas a redes sociales.
Estas innovaciones están eliminando tareas rutinarias, permitiendo que los profesionales se concentren en estrategias significativas y en una comunicación efectiva. En la actualidad, la IA se ha vuelto fundamental en nuestras vidas, y su avance vertiginoso ha generado preocupaciones entre expertos sobre su potencial dominación futura. Si este desarrollo tecnológico continúa su camino, surge la inquietud. ¿Será la humanidad vista como un obstáculo? Aumentan los indicios de que estamos en una era crítica. Según profecías, la llegada de falsos profetas es inminente. Se nos invita a seguir el sendero del amor y a anhelar los dones espirituales, con especial atención a la profecía. La luz incomoda a quienes prefieren la oscuridad. Solo al aceptar la verdad podrán liberarse de las ataduras de la falsedad. En este contexto, los falsos profetas están ganando terreno, enviados por fuerzas oscuras para atacar a la comunidad de fe mediante la confusión y el engaño. Estos individuos, que antes fueron auténticos mensajeros, se han desviado, priorizando el lucro personal. Su influencia negativa oscurece el camino hacia la salvación de muchos. Imagina cuántos se han desilusionado y han perdido su rumbo a causa de su manipulación. La confusión que generan puede llevar a muchos a abandonar su fe, fomentando el odio y división. Ante esta realidad es crucial estar alerta, ya que muchos falsos profetas emergen con la intención de desorientar y arrastrar a otros al error. Satanás utiliza a falsos profetas para desorientar a la humanidad, dotándolos de la habilidad de ofrecer visiones y realizar supuestos milagros. Por lo tanto, es fundamental no dejarnos llevar por las apariencias engañosas de estos individuos, sino centrarnos en las auténticas visiones del Señor. Estos profetas engañosos manipulan la confianza del público desde su interior. Su objetivo es infundir temor en las personas, ya que sus profecías suelen estar desacertadas y provocadoras. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre los cambios acelerados en nuestra sociedad y cómo diversas profecías bíblicas, antes enigmáticas, ahora parecen estar materializándose. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los seguidores de Jesucristo inquirieron sobre el significado de su retorno. Desde la invención de la imprenta en 1439 hasta la actual era digital, la humanidad ha experimentado un acceso inmediato a la información. Las palabras de Jesús en Mateo 24:14 resuenan con más relevancia que nunca en este contexto contemporáneo. La expansión de Internet en todos los rincones ha creado oportunidades sin precedentes para que el verdadero Espíritu de Dios alcance a todas las naciones. En el libro de Apocalipsis, específicamente en los versículos 13, 15, 17, se anticipa la aparición de un enorme poder con sede en Europa, conocido como la Bestia. La Escritura revela que esta entidad ejercerá una influencia sin paralelo sobre la población, superando incluso al vasto imperio romano, con un enfoque renovado en el control religioso. Además, el texto de Apocalipsis nos muestra cómo el líder espiritual de este imponente poder honrará su faceta civil, adjudicando severos castigos a quienes se opongan a la bestia. Es significativo que quienes se nieguen a adherirse a este sistema manipulado verán bloqueadas sus posibilidades económicas, convirtiéndolos en rehenes de un nuevo orden sin dinero. Las transacciones se están volviendo cada vez más digitales y esta transformación plantea un futuro donde lo electrónico prevalezca. Este es un momento crucial para permanecer alerta y discernir el verdadero camino, mientras el mundo se transforma inexorablemente. No será complicado para las personas dejar de comprar y vender si no se alinean con el poder de la bestia. Aunque la tecnología no define a la bestia, seguramente se utilizará para fortalecer su control.
La atmósfera está lista para que Dios llegue a una multitud utilizando el auténtico Espíritu Santo, y este mensaje profético se posiciona justo antes del regreso de Cristo. Como hijos del Altísimo, al reconocer estos signos, siempre debemos encontrar refugio en las Escrituras. El Señor nos ha avisado sobre lo que vendrá, advirtiéndonos de los peligros inminentes, pero también nos asegura su protección y defensa como parte de su familia. En las últimas etapas de su vida terrestre, mientras su energía disminuía y su voz se apagaba, el Papa Francisco emitió un pronunciamiento inesperado. Desde el umbral de la eternidad, frágil y en un silencio profundo, dejó un mensaje conmovedor, un aviso implícito en su reflexión final sobre Jesucristo. Lo que expresó sobre el Salvador en esos momentos sorprendió incluso a los fieles más dedicados. ¿Qué revelaciones tuvo que consideraba esenciales para el mundo? Además, ¿estaba intentando prepararnos para lo que está por llegar? Examine con nosotros las últimas palabras y visiones del Papa Francisco y descubramos el profundo trasfondo de esta inesperada revelación espiritual sobre el Hijo de Dios. Recordamos al Papa Francisco como un mensajero de paz, siempre buscando acercarse a quienes sufren a causa de las injusticias, especialmente en medio de conflictos bélicos. Durante su última aparición en público, reafirmó su compromiso con la paz, un eslogan que ha caracterizado su pontificado. Aunque todos esperaban su despedida al final de las audiencias, nunca perdió su vigor. Durante la bendición de Easter Urbi et Orbi, el día anterior a su fallecimiento, las palabras del Papa resonaron como un llamado poderoso a la paz, una súplica que había repetido a lo largo de su vida. A pesar de su debilitada condición, donde incluso necesitó que alguien leyera su mensaje, su voz se dejó sentir en la plaza de San Pedro y más allá, alcanzando oídos en todo el mundo. A lo largo de sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco promovió activamente la paz en la comunidad católica. A través de sus discursos y acciones, demostró su firme creencia en la reconciliación y la necesidad imperiosa de acabar con la violencia. Aún con su frágil salud, su deseo de conectar con los fieles nunca decayó. El 2025 comenzó con su aparición en el balcón central de la Basílica de San Pedro, rodeado de dificultad y sin oxígeno, donde ofreció su última bendición a Urbi et Orbi. Se hizo leer su mensaje, deseando a todos en la plaza un feliz fin de semana, que fue recibido con aplausos por cerca de 50.000 asistentes. A pesar de su evidente malestar, logró enviar un mensaje claro y conciso: hermanos y hermanas, feliz fin de semana. En esa ocasión, delegó la lección principal y abogó por la paz en medio de los conflictos mundiales, expresando también su rechazo al odio hacia los migrantes y al rearmamento. Después de su bendición, tenía el deseo de recorrer la plaza de San Pedro en el papamóvil, saludando a quienes lo vitoreaban. Se detuvo en varias ocasiones para bendecir a niños, mostrando su cercanía a pesar de su delicada situación. Ese gesto, simple pero valiente, se ha convertido en su último adiós a la comunidad. Desde su precario estado de salud, su deseo de participar en la celebración del fin de semana fue un acto que muchos interpretaron como una muestra de profunda devoción. Pocas horas después, el Papa Francisco dejó este mundo. El cardenal Camerlengo comunicó con gran pesar la pérdida de nuestro Santo Padre, enviando un mensaje que resonó en todo el planeta. En sus redes sociales, el Papa también compartió unas últimas palabras significativas: Cristo ha nacido. Esta expresión encapsula el verdadero propósito de nuestra vida, que no está diseñada para la muerte, sino para la existencia plena. Este mensaje, redactado solo un poco antes de su fallecimiento, se transforma en un poderoso testimonio de su fe,
una despedida donde reafirma que su ser no estaba destinado a una existencia efímera, sino a trascender. Su legado permanecerá grabado en la Iglesia y en el corazón de millones de fieles. El adiós del Papa Francisco al mundo católico estuvo impregnado de tristeza, pero también de esperanza, un llamado a mantenernos alertas. Su último aviso no se limitó a la festividad de la Pascua ni a una simple afirmación de fe. Tras su amable bendición y su fragorosa voz, se hallaba una advertencia que muchos pudieron haber pasado por alto en medio de la emotividad de su último mensaje. Aunque sonrió y dirigió palabras a los creyentes en medio de su lucha por comunicarse, el Santo Padre quería transmitir una enseñanza más profunda. Bajo el saludo de Feliz Pascua y el anuncio de Cristo ha nacido, había una importante advertencia. Estamos enfrentando tiempos de desilusión y es vital que permanezcamos atentos. Fuentes cercanas al Vaticano han revelado que el Papa Francisco ha manifestado un creciente temor, no solo por los conflictos y la violencia, sino también por lo que él denomina la descomposición espiritual dentro de la Iglesia. Ha advertido que los falsos profetas surgirán, no como amenazas externas, sino desde el propio seno de la comunidad, empapados en la duda y disfrazados de verdad. Un colaborador próximo mencionó que estos individuos no harán escándalo, sino que operarán en silencio, minando la verdad desde adentro. Este sentido de alerta se ha convertido en un tema constante durante su papado. La amenaza más preocupante es aquella que se presenta de forma sutil, adornada con sonrisas y palabras acogedoras, pero que, en esencia, desvía los corazones de la verdad. En su mensaje de fin de año, aunque leído en su mayoría por otra persona, su mensaje por la paz estaba impregnado de advertencias. El Papa habló sobre el enfriamiento del mundo hacia el dolor ajeno y expresó su preocupación por el creciente militarismo, que no se limita a armamento, sino que también se asienta en el alma. Instó a los creyentes a acercarse a la verdad en lugar de alejarse. Su reciente publicación en redes sociales, donde anunció el nacimiento de Cristo, reveló el propósito de nuestra existencia. No estamos destinados a la muerte, sino a la vida. Este anuncio no solo evocó la idea de resurrección, sino que ofreció una guía espiritual, recordando que la verdad genera vida, mientras que las falacias, incluso las más suaves, conducen a la muerte del alma. Muchas personas interpretan que sus palabras fueron más que un simple adiós. Tenían un tono profético. En sus últimos momentos, el Papa Francisco utilizó su aliento para redirigir al mundo hacia Jesús, advirtiendo sobre quienes intentarán replicar a Cristo sin asumir su carga. Estos falsos profetas no aparecerán como adversarios evidentes de la fe, sino que se presentarán con un discurso de tolerancia, avance y unidad. Sin embargo, minarán sutilmente las bases de la verdad, desensibilizando a los fieles hasta que la capacidad de discernimiento se vuelva obsoleta. Se manifestarán como aves, pero sus engaños generarán confusión en lugar de claridad. Estas palabras resonaron con fuerza durante una entrevista privada en 2024. En medio del luto del mundo católico por la partida de un querido líder espiritual, enfrentamos más que solo tristeza. Nos queda una responsabilidad. Mantengámonos alerta. No caigamos en la desilusión, ya que incluso tras su partida, el Papa Francisco nos habla, instándonos a despertar antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tal si exploramos el legado de su último mensaje, enfocándonos en su alegría por la creciente calidez en los corazones humanos y el silencioso renacer de las almas en respuesta al amor? En su partida, el Papa Francisco eligió sus tradicionales zapatos, desgastados por los caminos que recorrió, acercándose a la gente, llevando la Iglesia más allá de sus muros. Estos zapatos fueron confeccionados en Salento, en el taller ortopédico de Bello,
La entrega final, realizada por los hermanos Vittorio y Giuseppe Bello, tuvo lugar en abril del año pasado. Al caminar con un zapato de Migliano, nos sentimos más conectados con él, informó la municipalidad en un post en Facebook. La comunidad de Migliano se siente orgullosa de haber contribuido con su habilidad artesanal al servicio del pontífice. Con agradecimiento y admiración, recordamos al Papa Francisco. En medio de la multitud de creyentes reunidos en la Plaza de San Pedro para despedirlo, muchos lucen los distintivos de sus países. Dos hermanos argentinos exhiben con orgullo sus insignias en la vía de la conciliación. Hemos perdido a nuestro Papa, expresa Bruno Gazzola, un argentino de Buenos Aires que ha residido en Turín durante los últimos 2 años. Él fue el líder del pueblo, un referente que atrajo a los jóvenes hacia la fe. Su esencia radicaba en su preocupación por los más necesitados. Esa dedicación se evidenció diariamente en su forma de vivir, en sus palabras y en su elección de calzado, que mantuvo hasta el final. Argentina y el mundo pierden a un gran representante y hoy nos reunimos para rendirle homenaje. Mientras tanto, otro grupo de argentinos aguarda el inicio del funeral. Para muchos, él fue un verdadero líder espiritual que dejó una huella imborrable. Hoy, esa impresión es palpable en cada rincón. La multitud que se ha congregado es impresionante. Todos coinciden en que el mundo anhela otro líder como él, que continúe el camino hacia la paz, recordando siempre la importancia de vivir con pureza y humildad, conceptos que resonaban en su vida sencilla, simbolizada por sus zapatillas. Infundió una vital llamada a la pureza y la modestia que perdurará en los corazones de quienes lo conocieron. Su mensaje trascendía su discurso, se reflejaba en su propia existencia. En un contexto donde a menudo se valora el poder y la ostentación, él nos mostró que el verdadero camino es uno de sencillez y entrega. Desde su primer paso en el balcón de la Basílica de San Pedro en 2013, cuando se inclinó para recibir la bendición de la multitud, su vida fue una constante elección por un sendero menos transitado. Un camino repleto de simplicidad, a menudo sucio y estrecho, pero el más cercano al amor de Jesús. Nada ilustró mejor esta travesía humilde que su calzado. Mientras se organizaban los arreglos para su despedida, se hizo evidente que él no había optado por zapatos dorados o ceremoniales. En su lugar, eligió aquellos que usaba cotidianamente, remarcados por años de dedicación y caminatas. Descubre la historia de unos zapatos que surgieron no de un palacio, sino de un modesto taller ortopédico en Migliano, una pequeña localidad del sur de Italia. Estos zapatos recorrieron caminos de quienes más sufren, presentes en campos de refugiados, entre aquellos que perdieron sus hogares y en la vida de los encarcelados. Subieron escaleras de humildes viviendas, no se limitaron a los suntuosos templos. Estos no son simples calzados, representan una existencia rica, como lo compartió un lector en la Plaza de San Pedro. Esa misma persona vistió esos zapatos en su última Navidad, aferrándose a la vida sin desear permanecer en la sombra. A pesar de las adversidades, su sencillez brillaba intensamente como una lámpara en la cima de una montaña. No había necesidad de ostentación ni de impresionar, solo se manifestaba su esencia y amor. Por ello, en su mensaje final a los fieles, a través de gestos significativos más que de discursos, los invitó a regresar a lo básico del Evangelio. Nos animó a resistir las tentaciones de estatus y riqueza, a experimentar la persecución no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu, alejándonos del afán de poder y de la búsqueda de reconocimiento. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios, solía decir, aludiendo a Jesús con el mismo afecto que mostraba al bendecir a un niño o al estar al lado de un refugiado.
En su partida, el Papa de la gente se transformó en el recuerdo colectivo no por su autoridad, sino por la entrega que ofreció. No gobernó desde la opresión, sino que sirvió con dignidad. Cuando dos hermanos argentinos lloraban entre la multitud inmensa en la plaza, no tenían solamente una bandera. Llevaban consigo la historia de un papa que nunca olvidó sus raíces. Alguien que enseñó al mundo que la verdadera grandeza reside no en las almas encumbradas, sino en las manos trabajadoras y en los zapatos que recorrieron el suelo. Él afirmaba que el canto del pájaro debía reflejar la esencia del alma, y en vida lo demostró. Su legado, incluso en la muerte, resuena como un recordatorio. El mensaje final del Papa Francisco no es solo una celebración, sino una invitación a vivir con simplicidad, a amar de forma desinteresada y a abrazar la humildad. Una última exhortación para mantenernos alertas en este camino. La reciente comunicación del Papa Francisco al mundo no se limitó a un simple saludo navideño ni a una afirmación de fe. Detrás de su voz serena y de la bendición cariñosa, emerge una alegría profunda que muchos podrían haber pasado por alto entre la euforia de su última aparición. Mientras abrazaba a los fieles y luchaba por expresarse, rehusándose a cancelar su bendición navideña, el Santo Padre trataba de transmitir un mensaje más esencial. En el trasfondo de sus deseos de una feliz Navidad y en la proclamación del nacimiento de Cristo resuena una advertencia clara y contundente. Ante nosotros se presenta un tiempo de desilusión y es crucial no bajar la guardia. Fuentes cercanas al Vaticano y quienes han compartido momentos con el Papa recientemente han revelado una creciente preocupación en él, no solo por los conflictos y la violencia, sino también por lo que ha calificado como una degradación espiritual en la Iglesia. El Papa hizo hincapié en que los falsos profetas no surgirán de fuera, sino que aparecerán en el interior, cultivando la duda disfrazada de reflexión. No lo harán a voz en gritos, sino que con susurraciones y en la calma pueden distorsionar la verdad. Una advertencia que compartió con una asistente días antes de su última aparición. Esta inquietante previsión refleja un tema que el Papa ha abordado a lo largo de su pontificado: el riesgo de decepción sutil, aquel que no se presenta con estridencias, sino mediante sonrisas, afecto y mensajes que parecen casi correctos, arrastrando a la gente lejos del verdadero evangelio. En su mensaje navideño, aunque mayormente leído por otro, su llamado a la paz se vio acompañado de advertencias. Se detuvo a reflexionar sobre cómo el mundo se vuelve indiferente ante el sufrimiento ajeno. Expresó su preocupación por el aumento de la militarización, no solo en armamento, sino también en espíritu, exhortando a los creyentes a acercarse a la verdad en lugar de distanciarse. En su último mensaje por redes sociales, proclamó el nacimiento de Cristo. Descubre el verdadero propósito de nuestra existencia, que se basa no en la muerte, sino en la vida. Este mensaje trasciende una simple resurrección. Es un llamado espiritual que subraya que la verdad otorga vida, mientras que las mentiras, incluso aquellas disfrazadas de bondad, llevan a una muerte espiritual. Muchos ahora comprenden que sus palabras eran más que un saludo poético, eran una advertencia profética. En sus momentos finales, el Papa Francisco dedicó su último aliento no a sí mismo, sino a dirigir nuestras miradas hacia Jesús y a advertirnos sobre quienes intentan representar a Cristo sin cargar su cruz. Estos falsos profetas no aparecerán como claros antagonistas de la fe, emplearán un lenguaje lleno de tolerancia, progreso y unidad, pero socavarán los cimientos de la verdad, intoxicando a los creyentes hasta que la capacidad de discernimiento se vuelva innecesaria. Hay una llamada final a la vigilancia.
Su último mensaje en redes sociales encerró la esperanza de la Navidad, pero también fue un recordatorio importante. La victoria de Cristo sobre la muerte requiere una respuesta de nuestra parte. No podemos vivir como si su resurrección fuera solo un relato. Es momento de actuar como si su regreso fuera inminente. Este mensaje se transmite no desde el miedo, sino desde una verdad que los creyentes han compartido a lo largo de los siglos. El regreso de Cristo no es un cuento ni una metáfora, es una promesa cuya realización se aproxima. Con una voz cargada de emoción, el Papa Francisco expresó: «Solo nos alejamos de Él. Él jamás nos abandona. Regresa a Él mientras aún haya oportunidad». Reconoce el momento antes de que la puerta se cierre. Esta es una convocatoria a su comunidad a regresar a casa antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de los años, ha proclamado la misericordia divinos, recordando que incluso en nuestra desobediencia, el corazón del Padre permanece abierto. Sin embargo, en sus últimos instantes, su discurso adquirió un sentido de urgencia. La certeza de que no se nos ha prometido un nuevo día resuena. Repetimos esto no desde el temor, sino desde la verdad. Dios está esperando, pero su paciencia no es eterna. No te quedes atrás. Es momento de reflexionar sobre los mensajes que se encuentran en Mateo 24 y Lucas 21, donde Jesús mencionó guerras, pestes, hambrunas y los signos del fin inminente. Hoy, tras la partida del Papa, esos avisos parecen intensificarse. Sin celebraciones ni promesas de secretos, Él advirtió: no te dejes llevar por la dormición. No pienses que aún hay tiempo. El momento decisivo ocurre antes de que todo concluya. Este mensaje, poderoso y esperanzador, resulta desconcertante para quienes viven en rebeldía, pero brinda esperanza a los que aún creen, porque la puerta de la gracia sigue entreabierta, aunque no permanecerá así indefinidamente. Su fallecimiento el 21 de abril de 2025, apenas horas después de emitir un llamado urgente, marcó el cierre de una era y posiblemente el inicio de otra. Su último mensaje en redes sociales fue claro: Cristo ha nacido. Esta proclamación encierra el propósito de nuestra existencia. No somos definidos por la muerte, sino por la vida. En este recorrido, todos enfrentamos decisiones: volver o seguir adelante, despertar o continuar dormidos ante el llamado final. Ese fue, sin duda, su llamado más sutil, aunque urgente. Mantente alerta, preparado y con tu fe intacta. Eso resuena con las palabras de Jesús en Mateo 24. Permanece vigilante, pues no sabes cuándo regresará tu Señor. En sus momentos finales, el Papa Francisco no solo se preparaba para su propia partida, también guiaba a la Iglesia hacia lo que se avecinaba, dejando un legado como reformador de la Iglesia Católica. Desde sus inicios como portero en un club nocturno de Buenos Aires hasta liderar el Vaticano, su trayecto como figura central de la Iglesia Católica fue tanto inesperado como asombroso. Descubre la historia de Jorge Mario Bergoglio, conocido como Francisco, quien nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Este destacado líder espiritual se convirtió en el primer papa de América Latina y de toda la región americana. Proveniente de una familia de inmigrantes italianos, su padre, Mario José Bergoglio, trabajaba en la construcción de caminos, mientras que su madre, Regina María Sibori, se dedicaba al hogar. Francisco comenzó su formación en química, pero luego decidió ingresar al seminario, siendo ordenado sacerdote en 1969 con 32 años. 4 años más tarde, asumió como líder de los jesuitas en Argentina y en 2001 fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II, posicionándose como un potencial sucesor del pontífice fallecido en 2005. En el cónclave de ese año, fue uno de los votantes que eligieron al cardenal alemán Joseph Ratzinger, quien se convirtió en el Papa Benedicto XVI.
Sin embargo, su momento llegó 8 años después, cuando Benedicto XVI renunció, marcando un hecho histórico. Francisco asumió un papado en medio de crisis, luchando con escándalos financieros y un legado de renuncias papales de siglos. El nuevo pontífice comparó a la Iglesia con un hospital de campaña, donde es fundamental detener el sangrado antes de abordar otras preocupaciones. Francisco enfatiza la importancia de sanar las heridas de los demás, proponiendo que primero hay que ayudar a los vulnerables. Desde su elección, ha manifestado constantemente que la misión de la Iglesia debe estar centrada en la atención a los más necesitados. El primer jesuita en asumir el cargo papal optó por el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, quien en el siglo XII decidió renunciar a su riqueza en pro de una vida de servicio y dedicación a los menos favorecidos y al medio ambiente. Aunque ha habido otros líderes con mensajes similares, Francisco se ha destacado por insistir en que el liderazgo debe enfocarse en el servicio a los más desfavorecidos. Francisco se presentó de manera modesta y casi reverente en sus primeras horas como sacerdote el 13 de marzo de 2013, cuando se asomó al balcón de la Plaza de San Pedro y se dirigió a la multitud con un beso. A la mañana siguiente regresó a su residencia anterior para recoger pertenencias y organizar su traslado. Optó por residir en la Casa Santa Marta, un humilde alojamiento dentro del Vaticano destinado a huéspedes oficiales en lugar de los lujosos apartamentos papales. Aunque no reverenciaba los excesos típicos del papado, comprendía la importancia de la solemnidad que acompañaba su papel. Al igual que Juan Pablo II, sabía cómo conectar con el público y, a diferencia de Benedicto XVI, que era más reservado, Francisco mostraba disposición para acercarse a la gente sin limitarse solo a los católicos. Durante una visita a Lidia Maximovich, sobreviviente de Auschwitz-Birkenau, se inclinó para besar el número tatuado en su brazo por los nazis. Alzó su voz contra la idolatría del dinero y un sistema económico global que empuja a millones a vivir en la pobreza. Defendió a los inmigrantes musulmanes de países devastados como Libia y Siria, quienes buscaban refugio en Europa. En su primer viaje oficial fuera de Roma, honró la memoria de los inmigrantes que perdieron la vida en el mar Mediterráneo al recordar la tragedia en la isla de Lampedusa. Expresó que nos habíamos acostumbrado al sufrimiento ajeno y que mostraba una preocupante indiferencia hacia él en un homenaje realizado sobre un altar construido con un antiguo barco pesquero, simbolizando la travesía trágica de aquellos inmigrantes. Comprometido con su misión como líder de la Iglesia global, Francisco emprendió extensos viajes por América del Sur, Asia, África, el Medio Oriente y los Estados Unidos. En 2021 visitó Irak, un acto que puso en riesgo su seguridad, reflejando su disposición a ir donde más se necesitaba su mensaje. Conoce el impacto del Papa Francisco en el mundo contemporáneo, un líder que ha hecho un llamado a la unidad y la paz. Su voz se ha levantado contra actos de violencia, instando a los cristianos a permanecer en su país y contribuir a la reconstrucción tras años de conflicto. El pontífice ha condenado firmemente la invasión rusa en Ucrania, describiéndola como una negación del plan divino. Escuchen el clamor de aquellos que sufren, enfatizó, haciendo hincapié en el respeto por la vida humana y en la necesidad de detener la devastación de ciudades y comunidades en Ucrania. Francisco ha tenido la oportunidad de reunirse en 3 ocasiones con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En 2015 fue el tercer líder religioso en asistir a la Casa Blanca y el primero en dirigirse al Congreso. En esa ocasión, instó a los legisladores a tomar acción contra el cambio climático, un tema que ha sido recurrente durante su pontificado.
Cuando Estados Unidos se reincorporó al Acuerdo de París bajo la administración de Joe Biden, el Vaticano aplaudió esta decisión. En el año 2020, un momento marcó un hito en la historia reciente de la Iglesia Católica. 13 nuevos clérigos fueron elevados al rango de cardenales. Entre ellos se encontraba Wilton Gregory, arzobispo de Washington, D.C., quien pasó a ser el primer afrodescendiente en ocupar dicha posición dentro de la jerarquía eclesiástica. Este nombramiento no solo fue un gesto simbólico, sino también un posicionamiento claro frente a las demandas de inclusión y justicia social. Gregory había expresado públicamente su desacuerdo con ciertas acciones políticas, como el gesto controvertido del entonces presidente Donald Trump al posar frente a la iglesia episcopal de St. John durante las protestas tras la muerte de George Floyd. Este acto papal fue interpretado como una clara señal de respaldo a líderes eclesiásticos comprometidos con la justicia social y el diálogo en tiempos de polarización. En una época donde el silencio institucional era cuestionado, el gesto de Francisco transmitía un mensaje. La Iglesia debía estar del lado de los que claman por dignidad, sin temor a confrontar al poder terrenal. En el terreno de la diplomacia, el Papa Francisco demostró también una capacidad única para tender puentes entre naciones históricamente enfrentadas. Antes de su histórica visita a Cuba en 2015, fue clave en el restablecimiento de relaciones entre el país caribeño y Estados Unidos, logrando un acuerdo que sorprendió a muchos observadores internacionales. Durante aquella visita, se reunió con Fidel Castro, generando un momento simbólico que quedó registrado en la memoria colectiva. Posteriormente, en enero de 2021, dio un paso audaz al modificar la normativa litúrgica para permitir que las mujeres ocuparan roles activos como lectoras y ayudantes del altar. Esta decisión no solo reconocía una práctica ya común en muchas comunidades del mundo, sino que consolidaba un modelo más integrador. Con ello, Francisco también buscaba proteger estos avances ante cualquier intento de retroceso impulsado por sectores ultraconservadores dentro de la Iglesia. Poco después, en mayo de 2021, presentó una propuesta ambiciosa enfocada en la sostenibilidad ambiental de las instituciones católicas. El objetivo, lograr que en un plazo de 7 años todas adoptaran prácticas responsables con el planeta. Es hora de romper con el vínculo destructivo que mantenemos con la Tierra, declaró. La propuesta fue recibida con entusiasmo por organizaciones ecologistas y activistas religiosos, que vieron en ella un paso vital hacia una iglesia más comprometida con la casa común. En ese mismo año, tomó otra decisión que generó debate. Restringió el uso generalizado del rito en latín, que había sido avalado por pontífices anteriores como Juan Pablo II y Benedicto XVI. Francisco argumentó que su uso, en vez de unir, había generado divisiones innecesarias entre los fieles. Su mensaje fue claro: lo esencial no es la forma, sino el fondo, no el lenguaje, sino el espíritu de comunión. Con determinación, Francisco enfrentó las tensiones internas provocadas por sectores que rechazaban su visión pastoral. Desafió a quienes se aferraban a esquemas excluyentes y se erigió como un defensor firme de las comunidades históricamente marginadas. Su crítica abierta a los excesos del sistema económico global, así como su posicionamiento frente a la crisis climática, reforzaron su imagen de pastor que no teme hablar cuando la justicia lo exige. Como primer pontífice de origen estadounidense, introdujo una dinámica más abierta, reformadora y consciente de los nuevos tiempos. Para los más de 1.400 millones de católicos alrededor del mundo, su papado representó una ruptura con décadas de rigidez teológica, según expresó David Gibson,
director del Centro de Religión y Cultura. Uno de los momentos más trascendentales de su liderazgo tuvo lugar en diciembre de 2023, cuando Francisco sorprendió al mundo autorizando que sacerdotes pudieran bendecir uniones de personas del mismo sexo. Aunque la Iglesia seguía sin reconocer el matrimonio homosexual, esta apertura fue vista como un gran avance hacia la inclusión. No obstante, sectores más progresistas consideraron que aún quedaba mucho camino por recorrer. En paralelo, el Papa tomó decisiones firmes para combatir una de las heridas más profundas en la Iglesia, los casos de abuso contra menores. Llevó a cabo la revisión más exhaustiva del sistema eclesiástico en más de 4 décadas, en lo que denominó Nuestra Pobreza, un proceso que puso el foco en la reparación, la transparencia y la prevención. Su compromiso con la causa migrante también fue inquebrantable. En momentos en que varias naciones cerraban sus fronteras y el discurso político se volvía cada vez más hostil, Francisco alzó la voz para defender la dignidad de quienes huyen de la violencia, el hambre o la pobreza. Su mensaje fue firme. La humanidad no puede dividirse entre dignos e indignos. Todos, sin excepción, merecen acogida y protección. Pero mientras su liderazgo seguía marcando la agenda global, su estado de salud comenzaba a generar preocupación. Dificultades de movilidad lo obligaron a comenzar a utilizar un vehículo adaptado. La visita a L'Aquila en agosto de 2022, ciudad asociada con el Papa Celestino V, el único que había renunciado voluntariamente en siglos, desató rumores sobre una posible dimisión. A pesar de las especulaciones, Francisco continuó avanzando. En diciembre de 2024 nombró a 21 nuevos cardenales, todos ellos mayores de 80 años y, por tanto, aptos para elegir al futuro líder de la Iglesia. Entre ellos figuraba Mykola Baichok, representante de la Iglesia Católica Griega Ucraniana en Melbourne, Australia, demostrando la visión global de su pontificado. Su salud, sin embargo, siguió enfrentando desafíos. Tras una cirugía por diverticulitis en 2021, en 2023 fue operado nuevamente, esta vez por una hernia. En enero de 2024 sufrió una caída en su residencia que le causó una lesión en el tobillo derecho, y poco antes había sufrido un golpe en el rostro. En febrero de 2025, una bronquitis lo obligó a cancelar todos sus compromisos, derivando más adelante en un diagnóstico de neumonía. Aunque no logró concretar todos sus objetivos, Francisco será recordado por haber acercado la Iglesia a los márgenes, por haber hablado en nombre de quienes no tenían voz y por haber sembrado una semilla de esperanza entre aquellos que se habían alejado de la fe. Su legado es más espiritual que institucional. Reavivó la llama en corazones que se creían apagados y mostró que el liderazgo puede ejercerse desde la cercanía, la compasión y el coraje. El impacto de su pontificado no se mide solo en decretos o reformas, sino en las miradas renovadas de quienes volvieron a creer que la Iglesia todavía tiene algo auténtico que ofrecer. Francisco transformó el rostro del catolicismo contemporáneo, abriendo caminos para nuevas generaciones que buscan una espiritualidad más viva, más humana y más consciente del mundo